¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto, Margarita, que estés bien. Deja ver cuál es el... Vamos a ver ahorita. Ay, no lo veo, estoy ciego. A ver, a ver, a ver. A ver, tranquilo, Memo. Voy a cerrar esto. Ok, ya vi dónde está. Es este, mira. Nomás que lo tenía mal. Ahí está. Hola, Rebeca, buenos días. Pues miren, hoy seguimos con el capítulo 3 de la carta de San Pablo, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y cuando por ejemplo, nosotros los que, como a mí, que voy y doy clases en distintas parroquias, a veces hasta en distintas diócesis, siempre tiene que llevar uno una carta de recomendación. ¿De quién? ¿De tu párroco o del obispo o de alguien importante en tu vicaría o en tu decanato? Y esto se ha usado siempre en la iglesia. Las personas, acuérdense que estamos en la polémica que de Pablo con aquellos judaizantes que llegan a dar esas enseñanzas de que la gente tiene que cumplir la ley de Moisés, que se tiene que circuncidar. Partiendo de ahí, Pablo les habla que la recomendación de Pablo son ellos mismos, porque Pablo solo enseña el evangelio. El evangelio verdadero hace libre a las personas. El evangelio verdadero no te da ataduras, porque ya sabes lo que tienes que hacer. Y es a lo que vamos a ver en este capítulo 3, que San Pablo nos va hablando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ah, comenzamos, seguimos con la polémica que empezamos en el capítulo 1, 2 y 3. Acuérdense, la polémica es porque llegan personas a la comunidad de Corintio a traer no la nueva alianza, sino la vieja alianza. En el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 33, dice el profeta Jeremías que Dios hará una nueva alianza con su pueblo y que ya esta no será escrita en tablas de piedra, en tablas o en piedras, sino en el corazón de cada ser humano. Y esta alianza es el amor, esta alianza es el perdón, esta alianza es la misericordia, esta alianza es tratar bien a todo mundo. Y de ahí parte Pablo para recordarle a los corintios que todo lo que ellos saben del evangelio es por las enseñanzas de Pablo y de sus colaboradores que eran Tito, Timoteo y algunos más, Lucas, San Lucas. Comenzamos de nuevo, dice San Pablo, a recomendarnos a nosotros mismos. O quizá necesitamos como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes. Pablo ha hablado de su labor apostólica de la palabra, pero le asalta la preocupación de que podría ser mal interpretado, como si quisiera recomendarse a sí mismo o insistir todavía más en la propia recomendación. Pablo ha tenido que oír de vez en cuando, observaciones inamistosas en este sentido. Lo vamos a ver en el capítulo 5. A la pregunta que él mismo se hace, responde el apóstol con una nueva pregunta. Los adversarios de Pablo se introducen desde fuera en las comunidades a base de cartas de recomendación y toma consigo cartas de este género cuando van fuera. Pero nadie podrá decir de Pablo que se haya servido de tales medios.
Pablo tiene muy poca necesidad de cartas de recomendación y se preocupa muy poco de recomendarse a sí mismo. Es incluso posible que los corintios se hayan dejado arrastrar contra Pablo por culpa de algunas cartas de recomendación que sus adversarios llevan consigo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pablo va en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé van a Jerusalén con los apóstoles y a Pablo le dan una encomienda que ellos van a predicarle a los judíos y Pablo a los paganos junto con Bernabé y junto al grupo que se va haciendo. Pues Pablo ya no. No se oye nada. No se oye nada. No se oye. No se oye nada. No se oye. Hola, ¿ya me escuchan? Ahora sí se oye. Ok, Margarita, ¿nos ayudas, por favor, Margarita? Sí. Perdón. Del 3. Sí, por favor, pues. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Pablo no necesita carta de recomendación de ninguna especie, porque tiene una carta de recomendación de una clase muy diferente y del más alto significado. Es la iglesia de Corinto, de la que todos saben que Pablo es el fundador y pastor. Pablo acuña una frase expresiva y una imagen gráfica y sensible, pero como ocurre con frecuencia en él, no desarrolla la comparación de una forma precisa. Se le comprende con dificultad porque sugiere a medida que escribe nuevos pensamientos y nuevos puntos de comparación. La idea central de la comparación está claramente expresada cuando Pablo dice, conocida y leída por todos los hombres. La afirmación es altiva. Todo el mundo conoce la iglesia de Corinto y sabe que Pablo es su apóstol. Pero en esta línea metafórica no se inserta bien el giro escrita en nuestros corazones. Si la carta está, si la Perdón. carta, si la carta está escrita en el corazón de Pablo, ya no es una prueba visible para los demás hombres.
Y a pesar de ello, la concisa frase tiene un valor inestimable para nosotros. Pablo da a conocer con ella cuán cara y valiosa es para él la iglesia de Corinto. La lleva en su corazón. Gracias, Margarita. Perdón. Miren, algo muy importante aquí es que Pablo no enseñaba doctrinas. Pablo no enseñaba preceptos. Pablo enseñaba a vivir el evangelio prácticamente, a practicarlo. San Pablo no enseñaba a la gente a rezar igual que otras comunidades, no. Pablo lo que hacía era, a ver, Cristo ama. ¿Cómo ama Cristo? Pues así, de esta manera, que no haya pobres entre nosotros. Ok. ¿Cuántos somos aquí en la iglesia? No, pues que somos 50 familias. Ok. ¿Cuáles son las familias más necesitadas? No, pues estas 4 familias son las que más necesitan de nosotros como iglesia. Vamos a apoyarlos en sus necesidades, vamos a que progresen, y entonces a los que se iban incorporando de vuelta a esas comunidades, se iban incorporando gente a veces más pudiente o al contrario, pobre, y pues otra vez entre todos ayudarles a salir adelante. Por eso Pablo dice que el evangelio fue escrito en sus corazones. Y así debemos de tratar de enseñar nosotros el evangelio a los otros. La caridad ante todo. Déjenle camino un poquito. Rebeca, ¿nos ayudas, por favor? Sí, cómo no. Es evidente que sois una carta de Cristo, redactada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. La imagen continúa. No es Pablo el que ha escrito esta carta, es una carta de Cristo, testimonio de su poder, porque es Cristo, no el apóstol, quien ha fundado la iglesia de Corinto. Es Cristo quien ha elegido y llamado a los creyentes, quien ha santificado a los santos y quien los llevará a la plenitud. Pero no es menos cierto que esto aconteció y acontece en la iglesia y mediante la cooperación del apóstol, que por lo mismo puede decir de la carta que ha sido escrita mediante su trabajo y su fatiga. Una carta de esta clase se diferencia por completo de cualquier tipo de escrito humano. La diferencia radica en 2 notas y circunstancias características. No ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Donde quiera la iglesia existe, existirá, y siempre en virtud de la gracia de Dios creadora, no en virtud de la voluntad humana. La iglesia es siempre la iglesia de Dios viviente. Para describir la otra característica se acude a reminiscencias veterotestamentarias. La carta no ha sido escrita en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Pablo piensa en la contraposición entre antigua y nueva alianza, que expondrá más adelante. En el monte Sinaí, el dedo de Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra, pero ya los profetas advierten que los mandamientos deben escribirse en los corazones. Así, Jeremías dice de la nueva alianza: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El evangelio fue escrito en los corazones de los corintios para crearlos de nuevo. Por eso la iglesia de Corinto, como nueva creación de Dios, ha pasado a ser una carta de recomendación para los apóstoles. Una vez más aparecen unidos Cristo, Espíritu y Dios en la obra de la redención. Gracias, Rebeca. Entonces recuerden esto, cuando San Pablo en su conversión, que lo vimos ya nosotros en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y siguientes, Pablo tiene esa manifestación de Dios
y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy el que tú persigues, soy Jesús. Y en la medida que nosotros como seguidores del Señor Jesús vamos aprendiendo que lo bueno que le hacemos a los demás se lo hacemos a Cristo, lo malo que le hacemos a los demás se lo hacemos a Cristo, empezamos a tener el evangelio en nuestros corazones y lo empezamos a practicar y vamos caminando o hablamos por teléfono y sabemos que estamos hablando con Cristo. En nuestros hogares igualmente. Es Cristo el otro. Y Pablo es lo que fue enseñando a sus comunidades. Y creo que esta enseñanza la debemos de ir viviendo todos. A tener grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, las enseñanzas de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Que ya las saben, son muy fáciles y sencillas. 4 puntitos nada más y lo vuelvo a recordar. Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros. No juzgar a nadie, porque Jesús no juzga a nadie. Siempre perdonar, porque Jesús siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y Él nos perdona. Y tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. Esto es lo que Pablo enseña a sus comunidades. Y es lo que nosotros debemos de seguir enseñando. Imagínense que cada 8 días, en la homilía, como esta semana que se repitió muchas veces, permanezcan en mi amor, permanezcan conmigo, decía Jesús en el Evangelio de Juan 15 del 1 al 8. Y que el sacerdote nos haya dicho, ¿cómo permanecer en el amor de Jesús? Pues dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, enseñando al que no sabe, rogando por vivos y difuntos, teniendo paciencia con los defectos de los demás, las 14 obras de misericordia, compartiendo de lo nuestro y no acumulando. Ahí está. Es lo que hacía Pablo. Agarraba un texto del Evangelio en la celebración del pan o unas palabras del Señor Jesús y les decía cómo aplicarlas. Y la gente las iba aplicando. Por eso la comunidad de Corinto, a pesar de que vivían de una manera disoluta, o sea, en el pecado, pues cambió. Pero llegan estos personajes judeocristianos y quieren volver a imponer lo antiguo. Ya cuando conoces a Cristo ya eres libre, libre para amar. Por eso San Agustín dice, ama a Dios y haz lo que quieras, porque el que ama a Dios no hace daño al otro, porque el que ama a Dios descubre a Dios en el otro. Esto no lo dice ya San Agustín. Esto yo se los comparto de mis reflexiones que el Señor me va dando. Yo no soy quien para corregirle la plana a San Agustín, pero ya viendo en esta profundización que hacemos del Evangelio es eso. Por eso no hacemos daño a nadie, los que aman a Dios. Porque saben que lo que le haces al otro se lo haces a Cristo. Y acuérdense que los judíos tenían el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, yo vengo a hacer todo nuevo. Dice, no vengo a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Nos dice en el Evangelio capítulo 5 de San Mateo, versículo 17 en adelante. No vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. ¿Nos ayudas, Margarita, por favor? Tal es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo, y no es que por nosotros mismos seamos capaces de poner a nuestra cuenta cosa alguna. Por el contrario,
Nuestra capacidad procede de Dios. La seguridad del apóstol de que su carta de recomendación es la iglesia de Corinto no es seguridad nacida de la conciencia de su propia fuerza y de su capacidad humana, sino confianza en Dios. Pablo se niega incluso a atribuirse la capacidad de idear y planear, y mucho más aún la posibilidad de llevar a cabo lo planeado. Toda capacidad procede de Dios y viene dada a través de Cristo. El mismo Cristo, perdón. Perdón, Margarita. Miren, recuerden, cuando el católico tiene un encuentro personal con el Señor Jesús, todo emana de Dios. Cuando nosotros nos ponemos como María a los pies del Señor, ¿se acuerdan de aquel pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, que nos hablan de Marta y María? Que Marta andaba activa, haciendo las cosas para atender al Señor. Y María se sienta a los pies del Señor y lo escucha para tener esta actividad. Por eso Jesús le dice: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola la importante. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. La mejor parte es esa, tener un encuentro personal con el Señor. Y entonces ya empezamos a vivir del Espíritu y para el Espíritu. ¿Del Espíritu de quién? Del Espíritu de Jesús, de la enseñanza de Jesús. ¿Y para quién? Para el Espíritu de Jesús, que es encontrar a Cristo en los demás, en los necesitados. ¿Puedes continuar, Margarita? Por favor, te interrumpí. El mismo Cristo dice: sin mí no podéis hacer nada. La letra y el espíritu, que incluso nos capacitó para ser servidores de la nueva alianza, no de letra, sino de espíritu, pues la letra mata, mientras que el espíritu da vida. Cuando nosotros, gracias Margarita, cuando nosotros empezamos a vivir de la letra, de la doctrina, nuestras comunidades se van muriendo. Cuando no vivimos del espíritu, que es el espíritu de la caridad, el espíritu de la comprensión, el espíritu de la solidaridad, el espíritu de perdida de saber cómo se llama la persona que va conmigo a la misa de 8, de 10, de 12, de 6 los domingos. Ya nomás vivo de la letra. ¿Por qué vivo de la letra? Porque es un mandamiento. Santificar las fiestas. Oír misa los domingos oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, como nos dice uno de los mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia. Y vamos viviendo solo de la letra y no del espíritu. Y la nueva alianza es esa, que tú descubras a Dios enfrente de ti. Rebeca, ¿nos puedes ayudar, por favor? 7 y 8, Rebeca, por favor. Pues si aquel servicio de la muerte, grabado con letras sobre piedra, fue glorioso, de suerte que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, a pesar de ser perecedera, cuanto más glorioso será el servicio del Espíritu. También la antigua alianza, la alianza de la ley, tenía su gloria, como no hacer saber aquel antiguo relato. Los israelitas no podían fijar la vista en el rostro glorioso y resplandeciente de Moisés. Con todo, Pablo acentúa: aquella gloria era perecedera, desapareció al cabo de algún tiempo. El rostro de Moisés, cuando se habla de la gloria de Dios, se quiere expresar la soberana majestad de Dios. Dios manifestó su gloria en la antigua alianza mediante acciones maravillosas en medio de su pueblo.
El dominio soberano de Dios al final de los tiempos manifestará su gloria ante el mundo entero. El Nuevo Testamento dice que Cristo volverá de nuevo en su propia gloria y en la del Padre. Pero añade, además, que esta gloria se manifestó ya y se manifiesta en Cristo. Si la antigua alianza contiene su gloria, cuánto más la contiene la nueva, que es alianza del Espíritu y de la vida. El servicio apostólico que se prolongará en el servicio sacerdotal de la Iglesia puede contribuir a establecer esta gloria que ya desde ahora revelada sigue avanzando y llegará finalmente a una plenitud eterna. Gracias, Rebeca. Acuérdense, en la medida que nosotros conocemos los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, ya sabemos, ¿verdad? Y luego pasamos al siguiente nivel, que es aprender de Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto se cumple la ley y los profetas. Le dice nuestro Señor a aquel doctor de la ley que le pregunta y que Jesús le da la parábola del samaritano. Pues, ok, los mandamientos de Dios que nos dio son para eso, para que nosotros transformemos todo esto en solidaridad por los demás, en servicio por los demás. Y entonces empezamos a vivir del Espíritu para el Espíritu y con el Espíritu. Y es ir aprendiendo todos los días. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Y Pablo lo enseñó a sus comunidades eso, y por eso las comunidades florecían y crecían y crecían y crecían. Los últimos 2 posgrados que me ha tocado hacer en la Universidad Pontificia de México nos habla de eso, de cómo era la vivencia de las comunidades cristianas, de las primeras comunidades cristianas. Y era eso, que se enseñaran a descubrir a Cristo enfrente de ti, a Cristo en los pobres, a Cristo en los necesitados, a Cristo en los que te ofenden, a Cristo en los que te agreden. Y entonces ya este resplandor que da Dios a cada cristiano no surge de él, sino que surge de la luz que es Cristo, que nosotros como un espejo nada más dejamos traspasar la luz del Señor hacia los demás. Eso es vivir del Espíritu. Agarro la enseñanza de Cristo y sale desde mi corazón y desde mi mente para el servicio del otro. Pues si el servicio de la condenación fue gloria, con cuanto más razón abundará en gloria el servicio de la justificación. Acuérdense, lo que nos salva no es cumplir la antigua alianza, sino la nueva alianza. Porque tuve hambre, porque estuve desnudo, porque fui forastero y me diste, dice nuestro Señor en Mateo 25, 31 al 46. Y a los otros les dice, a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo desde antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y no me dieron, estuve desnudo y no me vistieron. Hoy tenemos la oportunidad de agradar al Padre. ¿Cómo agradar al Padre? ¿Cómo darle un culto verdadero? Ofreciéndonos como hostias vivas a Él. ¿Se acuerdan cuando vimos la carta a los Romanos capítulo 12? Ofrézcanse como hostias vivas, triturados por los demás. Y entonces está en el servicio la salvación del cristiano. Porque de eso, ¿de quién aprendimos? De Jesús. Jesús, que veas. Jesús, ayúdame porque tengo 38 años paralítico. Ok, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Señor, que vea. Ok, le dio la salud. Al leproso, si quieres, Señor,
¿cómo no? Y extiende su mano. Esto es lo que nos enseña San Pablo. Y que enseñó a su comunidad de Corintio. Por eso les dice, aunque les traigan cartas y cartas y cartas y les quieren enseñar otra cosa, no se la crean. Porque San Pablo en la carta a los Gálatas, ya que pasemos para a la siguiente carta, que es la de los Gálatas, vamos a ver que San Pablo dice, si alguien les anuncia un evangelio diferente al que yo les he enseñado, así sea un ángel, sea anatema, o sea maldito. Margarita, ¿nos ayudas el 10 y el 11, por favor? Sí. Porque lo que entonces en la antigua alianza fue glorificado, no quedó glorificado a este respecto, comparado con esta gloria tan extraordinaria de la nueva alianza. Pablo intercala una observación. Acaba de decir que también la antigua alianza tuvo su gloria, pero ahora añade, limitando la afirmación que comparada con la extraordinaria gloria de la alianza nueva, no era en realidad una verdadera gloria. La antigua alianza queda oscurecida ante la nueva. Por ejemplo, nada más un ejemplo de esto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los 10 mandamientos Dios se los dio a Moisés. Moisés se los enseña al pueblo. El pueblo se los enseña a sus hijos. Y así se va transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, estos mandamientos. Pero ahora viene Dios mismo en persona y nos dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dice en Marcos 12:34, escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. Ahora Dios en persona viene a enseñarnos cómo vivir en Cristo nuestro Señor. Adelante, por favor, tú, Margarita. Déjale, levanto un poquito, ahí está. Y si lo que era perecedero se manifestó mediante gloria, ¿con cuánta más razón se manifestará en gloria lo que es permanente? Desde otro punto de vista, la antigua y la nueva alianza aparecen como lo perecedero y lo permanente, como la verdad preliminar y la verdad definitiva. La antigua alianza llegó a su término en la nueva. La nueva permanecerá para siempre hasta el final de los tiempos. Sí, pues también la alianza antigua perecedera tuvo su gloria. Mucho más debe tener su gloria la alianza nueva y verdadera. Gracias, Margarita. Por eso Santo Tomás de Aquino dice, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. Los mandamientos del Antiguo Testamento era para que nos empezáramos a educar, para que aprendiéramos a ser solidarios. Pero ahora ya en la nueva alianza ya no somos solidarios. Ya somos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pero tenemos que pasar por la antigua alianza. Porque acuérdense lo que dice la Dei Verbum cuando la estudiamos. El Antiguo Testamento revela el Nuevo y el Nuevo Testamento esclarece el Antiguo. ¿Para qué Dios nos dio las tablas de la ley, los mandamientos? Para que fuéramos avanzando en el conocimiento de Dios. Ya conocemos a Dios, Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo agradar a Dios, a este Dios de la vida, a este Dios del amor y del perdón? Viviendo como su Hijo Jesucristo. Cosa sencilla para nosotros, porque dice el Padre José Alfonso del Río, ¿quién no puede compartir su pan con el hambriento, su bebida con el sediento? O como dice el Padre Fidel Martínez, a vivir el Evangelio es facilísimo, nada más es quererlo vivir.
Adelante, Rebeca, ¿nos ayudas con los últimos versículos, por favor, de este capítulo? El Sí, cómo 12 no. y el 13 y el 14. Teniendo pues esta esperanza, actuamos con plena franqueza. La nueva alianza contiene la gloria y la justificación como bienes ya presentes. Es cierto que por ahora está todavía oculto y solo son conocidos en la fe. Con todo, de la fe brota la esperanza de que recibirá también la gloria futura y plena. Apoyado en esta seguridad, la actuación del apóstol se desenvuelve con toda franqueza. Esta palabra indica una abierta sinceridad tanto ante los hombres como ante Dios. Consciente de ser servidor de Dios, puede el cristiano y también puede el apóstol defender su causa ante todos los hombres, con libertad y firmeza. El cristiano tiene el derecho y la posibilidad de decirlo todo, también ante Dios, como hijo de Dios. Se presenta ante él con la confianza de un hijo ante su padre. Puede y se le permite también decirlo todo. Ya desde ahora y cada día puede el cristiano tener esta valentía ante Dios y con esta misma seguridad de la fe podrá presentarse un día ante el juicio divino. También Pablo tiene esta sinceridad de poder decirlo todo. La tiene ante los hombres, a quienes anuncia todo el evangelio abiertamente y sin reserva. La tiene ante Dios, pues puede esperar con confianza la justificación. Y no Gracias, como Rebeca, nada más un puntito ahí. Acuérdense, en la medida que nosotros como seres humanos aprendemos a ser solidarios, aprendemos a ser misericordiosos, a no juzgar, a siempre perdonar, a tratar a los otros bien siempre, nos vamos configurando con Cristo. Y cuando lleguemos del otro lado, pues no vamos a tener ningún problema para entrar a la eternidad. Porque San Pablo dice, ahorita tenemos la fe, la esperanza y la caridad, pero al final se acabará todo menos la caridad, que es la moneda de cambio para entrar en el paraíso. Adelante, Rebeca, por favor. Ahí está. Y no como Moisés, que se ponía en verlo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el final de una cosa perecedera. El contraste entre la antigua alianza y la nueva es, en fin, el contraste entre ocultación y sinceridad. Esto se deduce, según Pablo, el relato del Éxodo, que narra una vez más que Moisés se puso un velo sobre el rostro. La sinceridad del apóstol se hace bien patente comparándole con Moisés. Según el relato, Moisés ocultó su rostro ante el pueblo. Pablo deduce de aquí que algo de que la Biblia veterostamentaria nos dice, a saber que Moisés quiso ocultar ante el pueblo la desaparición del resplandor pasajero de su rostro, lo cual demuestra, en opinión de Pablo, el carácter caduco y transitorio de toda la alianza antigua tomada en bloque. Pablo, en cambio, no tiene necesidad de ninguna clase de ocultación. No tiene temor a que desaparezca la gloria del ministerio apostólico, pues permanece para siempre. El apóstol pues habla, pues con toda libertad, a cara descubierta, con la cabeza bien alta. Israel y la iglesia. Sigue, Rebeca, por favor. Terminamos con este versículo 14. Sí, pero sus inteligencias fueron embotadas porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Testamento, sigue sin descorrérsele el mismo velo, porque este solo en Cristo queda destruido. Gracias. Hasta ahí, Rebeca, miren. Gracias. Acuérdense, el velo es que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Lo que yo hice, las obras que yo hice, ustedes las harán mayores porque voy al Padre. Pidan al Padre y ustedes harán cosas aún mayores. ¿Cuándo vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús de darle de comer a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces? Cuando nosotros nos transfiguremos en Cristo.
cuando nosotros aprendamos de Cristo a darnos y a entregarnos por los otros. Pero a veces nosotros creemos que nosotros somos los que hacemos las cosas y por eso se embotan nuestras mentes. No, todo lo bueno que hacemos, lo hacemos porque Dios obra en nosotros, a través de nosotros, para gloria del Padre. ¿Y por qué a veces no obro como Cristo obraría? Porque tengo mi mente embotada. ¿Embotada de qué? De tantas ideas que me fueron dando. Terminamos con esto. Acuérdense, dice nuestro Señor, el reino de los cielos está llegando. Arrepiéntete, conviértete y cree en el evangelio. En la medida que nosotros vamos viviendo la palabra del Señor Jesús, nuestra mente deja de estar embotada. Les agradezco mucho, Rebeca, a Margarita, a don Humberto. Aprendamos esto que Pablo enseña en este capítulo 3, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra es Cristo. Y cuando el hombre aprende de Cristo, se convierte en Cristo para gloria del Padre. Muchas gracias. Nos vemos a las 3, primeramente Dios. Don Humberto, Margarita y Rebeca, gracias. Gracias. Más tarde. Buenas tardes. A la tarde nos vemos. Gracias, Rebeca. Hasta luego, don Humberto. Gracias. Gracias, amigo Humberto. Que Dios lo bendiga. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Buen día, perdón.